Saludos amigos, gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía. Muchas bendiciones, mucha salud y armonía familiar para todos. Aquí, pensando la verdad de las cosas y pensándolo bien, ustedes nos han escuchado decir siempre que no se lleven de los discursos, de las palabras y de las ofertas de los partidos políticos, o de manera específica de los políticos. Siempre le hemos dicho eso, pero no como una simple palabra. Se la hemos dicho a partir de un análisis, de un razonamiento que va de la mano de mi experiencia como político. Usted dirá, bueno, Trini, ¿y cuál es tu experiencia como político? Bueno, yo estoy en política desde que estaba en la escuela primaria. Y recordemos que en aquella época, en los 12 años del gobierno del presidente Balaguer, el solo hecho de ser estudiantes era riesgo de muerte. Porque al que estudiaba en el régimen de Balaguer se le acusaba de ser comunista. Y si aparte de ser estudiante usted participaba de manera real en la militancia política partidista de aquella época, que de manera fundamental era una militancia política de izquierda revolucionaria, pues 2 veces estaba usted corriendo el riesgo de perder la vida. Pero después de eso, ya en el ámbito de la universidad, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el nivel de riesgo aumentó, porque yo vengo de un pueblo, de un campo a la capital. Evidentemente que tengo que tener primero un tiempo de conocimiento y adaptación al nuevo ambiente en que vivo. De un campo a la capital, imagínense, solo. Eso me permitió a mí trabajar la política desde las bases. Y cuando digo trabajar la política desde las bases, es decir, trabajar la política desde los sindicatos, desde los grupos estudiantiles, desde los clubes culturales y deportivos, y de manera principal y fundamental, desde la militancia política revolucionaria en las células de estudio de la política como ciencia y como filosofía. Eso me da a mí la fuerza para decirle a ustedes que no crean en las palabras de los políticos. Y después de la militancia de la izquierda revolucionaria, pasé a la militancia al Partido Revolucionario Dominicano, que en aquella época, después de la izquierda revolucionaria, el paso más democrático, el paso más avanzado era el PRD. Llegamos al PRD y en el PRD militamos con lo que yo entiendo que era la posición más democrática, la posición más cercana a la realidad del pueblo dominicano para resolver sus problemas. Militamos a lo interno del PRD en la corriente del licenciado Jacobo Magluta. Es decir, que yo vengo de un proceso político intenso desde jovencito. Y ya bien joven, ya entrado en la universidad, ya avanzado en la universidad, puedo participar en el proceso de lucha interna entre la corriente de Jacobo Magluta contra la corriente de Salvador Jorge Blanco y José Francisco Peña Gómez en el PRD. Entonces, cuando yo le hablo que no le crean a las palabras de los políticos, yo sé lo que le estoy diciendo. Y después de todos esos años
pasamos nosotros a formar el Partido Revolucionario Independiente PRI. Fui fundador del PRI, dirigente de su comisión ejecutiva, de su comité central y candidato a alcalde por el PRI en el año 2002 en la capital dominicana. Cuando le digo que no le crean a los políticos lo que dicen, se lo digo por esa experiencia vivida, que es difícil, que en estos tiempos, para no decir imposible, pero es muy difícil, que esa práctica política del conocimiento, del trabajo organizativo, de formación e información política en los partidos, no voy a decir que es imposible que vuelva, pero es muy difícil que vuelva. En aquella época se estudiaba, se trabajaba, se analizaba y se aplicaba la política como la ciencia. En la estructura del partido, pero al mismo tiempo también en las estructuras de base del partido en el seno del pueblo. En el sindicato, en el grupo estudiantil, en el club deportivo y cultural, incluido los equipos de pelota, de baloncesto, de dominó o de lo que fuere. Todo estaba dirigido y orientado por el criterio político del partido. Todo, absolutamente todo. Y todo lo que se hacía a partir de la orientación del partido y de manera muy particular de la corriente política que se defendiera en ese partido. Muere Jacobo y yo me dediqué a fortalecer el PRI. Entonces comenzamos una lucha, dos sectores al interno del partido, y yo tomé la decisión de irme y no tener militancia partidista. Oiga bien, tomé la decisión de irme del PRI y no tener militancia partidista, pero sigo siendo político igual de político, pero con mucho más experiencia. Llega al gobierno el Partido de la Liberación Dominicana, hace su trabajo como partido, aplica la filosofía o el estilo de gobierno del presidente de ese momento, Leonel Fernández, y ahora llega el Partido de la Liberación Dominicana, pero con la filosofía y el estilo político de Danilo Medina. Y es ahí, en esa comparación práctica de partidos, de gobiernos, de líderes, de presidentes, de funcionarios, de altos dirigentes de estructuras partidistas, que le digo, no crean en la palabra de los dirigentes de los partidos políticos. Evalúen al político a partir de su obra, de sus hechos, de los resultados. Porque al final, a usted como ciudadano, es posible que lo que lo convence a usted es una palabra. Lo puede convencer la palabra, yo no voy a decir que no. Pero lo que le resuelve a usted son los hechos. Y yo como ciudadano y como político digo que estamos en épocas no de promesas, sino de respuesta, de solución. Entonces, cuando analizo el tema de los partidos políticos, cuando analizo el tema de los gobiernos, cuando analizo el tema del liderazgo político dominicano, por mi experiencia digo, no lo puedo hacer por el discurso, no lo puedo hacer por si habla bonito. No, eso no. Tengo que hacerlo a partir del resultado, de la obra, de la respuesta, de los beneficios. Respuestas
resultados y beneficios de la gente. Porque la política como ciencia lo que busca es favorecer a la gente. Entonces, cuando hacemos todo ese análisis, yo digo, bueno, estamos en un proceso político electoral, ya la Junta Central Electoral estableció que en mayo próximo no habrán elecciones, pero que sí habrá elecciones el 5 de julio, pues tenemos que seguir hablando de política electoral. Pero he querido hablar con ustedes de política electoral no por partidos, no por colores, no importa el color. No importa el color. Lo importante es el país, la gente, la ciudadanía, usted como ciudadano. De tal manera que lo que le solicito a usted es que comience a evaluar la política en estos tiempos en República Dominicana, a los partidos y a los gobiernos y a los dirigentes por sus obras. Entonces yo voy, en medio de esta crisis, de esta situación tan difícil a que nos está llevando el coronavirus, no solamente a los dominicanos, sino al mundo, que nosotros como dominicanos tenemos que poner los pies sobre la tierra. Poner los pies sobre la tierra y entender que la realidad política dominicana se resuelve con las obras en la República Dominicana. Entonces, digo, ¿cómo se ha manejado el gobierno del presidente Danilo Medina en medio de esta situación? Bueno, le voy a poner los ejemplos para que entonces usted venga, tenga el conocimiento y analice. Y le voy a poner algunos ejemplos, simplemente algunos ejemplos. Y ustedes, yo voy a ir hablando, pero ustedes van a ir mirando los ejemplos en videos, en imágenes. Por ejemplo, tenemos un gobierno que en medio de esta crisis, ¿qué hace? Toma decisiones importantes. Por ejemplo, de hacer aumento a la tarjeta de solidaridad. La tarjeta de solidaridad antes del coronavirus tenía 2.500 pesos. El gobierno la lleva a 5.000 pesos. La aumenta un 100%. Pero al mismo tiempo, el gobierno decide distribuir raciones alimenticias desde el plan social, casa por casa. ¿Y por qué casa por casa? Porque es la manera de hacerlo con justicia, sin favoritismo ni colores políticos partidistas, sino una función de gobierno a favor de la gente suya. Y lo vemos. Vemos el plan social distribuyendo sus raciones. Ahí lo vemos. Pero después que vemos el plan social, vemos también que en el Ministerio de Educación distribuyen raciones en las escuelas para la familia de los niños que en tandas extendidas reciben alimento de desayuno, de almuerzo y merienda. Como no hay escuela por el coronavirus, entonces el presidente Danilo Medina dispuso que se le entregue cruda a la familia. Pero además de eso, nos encontramos también que el presidente Danilo Medina autoriza un programa que se llama Quédate en tu casa para que se le entregue 5.000 pesos, solo con su cédula, con el número de su cédula, 5.000 pesos, pero 5.000 pesos para garantizar suministro alimenticio. Hay más de 4.000 establecimientos comerciales en el territorio nacional que te despachan tu comida con tu número de cédula.
¿Pero y por qué con tu número de cédula? Bueno, porque como tú no tienes empleo formal, tú no que eres motoconchista, tú no que vendes algo en la calle, o tú tienes un pequeño negocio muy informal, pues el gobierno te está ayudando por ahí. Pero aquellos que tienen el trabajo formal, aquellos que tienen el trabajo de una empresa que le tiene seguro y que lo tiene reconocido a la seguridad social, el gobierno se comprometió a través del programa FASE a entregarle 8.500 pesos. Y la otra parte completiva del sueldo se lo da el empleador. Todo esto lo hace el gobierno con el propósito de garantizar que tú no pierdas tu empleo, pero al mismo tiempo garantizar que el empresario no vaya muy forzado. O sea que el gobierno está favoreciendo a todos. Pero a los micro, pequeños empresarios que el gobierno le prestó a través de banca solidaria o a través de Fundación Reserva, no le van a cobrar la cuota por 60, por 3 meses. Es decir, que el gobierno dominicano está trabajando para garantizar que en estas situaciones difíciles de coronavirus tú te puedas quedar en tu casa. Y veamos imágenes de apoyo, veamos los videos donde tanto el plan social como la escuela y todos esos organismos de gobierno te van a ayudar. Hagamos una pausa y regresamos.